buenos días. Bueno, Este es el caso que me estaba escribiendo por la plataforma para el tema del ingreso a la sesión, ¿verdad? sí, señor, sí, señor. Qué pena, es que tenía problemas con el ingreso. ¿Cuál es tu dificultad específicamente? Luchito. No, pues no me entraba bien y pues la cuestión es que hasta ahorita estoy ingresando a la plataforma, porque pues Luis, no te escucho muy bien. ¿Te puedes de pronto acercar mejor al micrófono? No sé si estás por manos libres. Ok, ¿ya me escuchas? Un poco mejor. Listo, profe. Lo que pasa es que a mí me dieron plataforma hasta hace 2 días. Entonces, pues esta es como prácticamente mi primera clase. Ok, ¿y tienes cómo comprobarme esa situación? ¿Tienes de pronto algún correo? Claro, sí, señor. Yo, pues todos los correos que he enviado ahí está todo, profe. No, pero el de donde te dicen cuándo te habilitan. Ah, sí, sí, señor, sí, señor. Ahí Por da. favor, entonces le tomas un pantallazo y me lo envías a mi correo institucional. Listo, perfecto, sí, señor. ¿Listo? Gracias. Bueno, Luis Eduardo, ¿te pudiste adelantar de las temáticas de las sesiones pasadas? pues habían 2 videos, ¿verdad? Más o menos estuve checando y pues hablaron sobre las cuestiones de los acuerdos de clase y más o menos lo que se iba a trabajar. No, pero 2 videos no, tienen que haber más porque esta asignatura en particular tenemos 2 frecuencias semanales, que es los días lunes y los días viernes. Quiere Ujú. decir que por semana son 2 videos. Ah, bueno. Ah, no, qué pena, profe, solamente alcancé a ver 2 videos. Ok, por eso cuando te escribí te dije, ponte al día porque ya hemos avanzado en temática, ya hasta tuvimos una actividad evaluativa. Ah, ok, profe. Bien, entonces a ponerte al día. También te recomiendo que te comuniques aquí con un compañero que se llama David Felipe Rubiano. Él es el monitor de la asignatura Perfecto. y él creó un grupo de WhatsApp de esta asignatura. Entonces, para cualquier información, con él, a través de él, se pueden comunicar conmigo, ¿bien? Listo, sí, señor. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces ahí ya. Luis Eduardo, yo creo que pon tus nombres en el chat de esta reunión y tu número telefónico para que David Felipe. David, buenos días. Buenos días, profe. Sí, señor, que me regale el número y el nombre y yo lo Exacto. agrego al grupo. Para que me hagas el favor y lo agregues ahí, David. Gracias. Mm, Bien. Bueno, muchachos, entonces para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, sería la sesión número 6 de la semana 3 del calendario académico. Bien. Entonces, para iniciar, habíamos dejado una consulta la clase pasada sobre criterios metabólicos y capacidades físicas. Los escucho, ¿qué encontraron? Hermes, buenos días, me estás levantando la mano, cuéntame. Buenos días, profe. Pues yo leí uno de los links que usted había enviado, leí sobre el ácido láctico, pues lo que ya habíamos también mencionado un poco la clase pasada, lo que usted decía que, pues que el ácido láctico siempre se miraba de manera negativa y acá se mencionaron algunas de las importancias, como una es que cuando estamos realizando pues actividades físicas de alto impacto, lo que hace el ácido láctico es como ayudar a la contracción muscular y que o sea, lo negativo va es cuando esta se acumula en exceso, porque es normal que el cuerpo la produzca para que pueda seguir funcionando como tal a nivel muscular en las actividades de alto impacto. Correcto, Hermes, sí, señor. Eh, Está bien esa parte. Ahora, digamos que la consulta o la orientación hacia la consulta es de pronto que ustedes hubiesen abordado no sé si alguien lo hizo, otros autores que no hayamos nombrado en la sesión anterior, en las diapositivas, y si encontraron algo de pronto diferente o que aportaba, y cómo esas vías energéticas o fuentes de energía se relacionan con las capacidades físicas. David, creo que me estabas levantando la mano, no sé si nos quieras compartir algo, David.
Sí, profe, pues encontré en el Sevier un artículo de Fox y Bowers de Fisiología del Deporte, en donde mencionan que la intensidad de ese esfuerzo determina el sistema energético que el cuerpo vaya a utilizar. Entonces, en cuanto a las capacidades, allí se mencionan 4 sistemas energéticos que son pues la glucólisis anaeróbica, la glucólisis aeróbica, la beta-oxidación y, se me pasa una, que es el sistema de fosfágenos, el primero. Entonces, bueno, allí hacen alusión a que, por ejemplo, el sistema de los fosfágenos se puede utilizar en los 100 metros planos, en saltos como el salto triple, salto de longitud, salto vertical, el buceo, las carreras en béisbol, que es como ese sistema de energía inmediata. De forma corta podemos encontrar el glucógeno o el sistema de ácido láctico para también un tiempo determinado de entre 30 y 120 segundos, como por ejemplo en el baloncesto, las carreras de hockey, los 200 metros. Y pues mencionan que además esos sistemas se corresponden a las intensidades máximas, submáximas. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en el sistema aeróbico, pues podemos encontrar la natación, el fútbol, esos deportes de tiempo más prolongado. Hay ciertas cosas que son un poquito más científicas, más técnicas, pero se puede fundamentar sobre todo esas características en los deportes. Ok, David. David, de lo que me estás hablando, o sea, ¿tienes un material de apoyo teórico o solo tomaste nota? Sí, profe, sí, tengo la referencia. ¿Es un artículo, es un libro? Uno es bueno, los dos son un artículo, pero uno está como a modo de ponencia, como de presentación en PowerPoint, para ser preciso. Se llama, Okay. El primero se llama Sistemas Energéticos en el Ejercicio, que es de José Carlos Giraldo, que es un especialista en medicina deportiva y magíster en fisiología. Y el otro es un artículo de El Sevier, que es la fuente de donde lo saqué, y se llama ¿Qué tipo de actividad deportiva utiliza cada uno de los sistemas energéticos? Y pues allí describen cada uno de los 4, pues acá describen 4 sistemas metabólicos y su relación con algunos deportes. Listo. Ahí de pronto lo que nos haría falta es, pero ya a manera de pronto de conclusión o con tus propias palabras, con qué tipo de capacidades físicas y su manifestación. Voy a dar un ejemplo para que de pronto me entiendan mejor. No es hablar de la fuerza en general, sino qué manifestación de la fuerza se vería reflejada en uno de esos deportes. Ejemplo, fuerza explosiva Por está en la ejemplo, arrancada de los 100 metros, ¿cierto? perdón, profe, sí, por ejemplo, acá mencionan que la capacidad de fuerza explosiva se basa en el sistema de fosfágenos casi exclusivamente. Exacto. Entonces es como poder hacer esa relación. Ya después de revisar el material, tú mismo puedes llegar a una conclusión y relacionar las capacidades físicas. Muy bien, David. Esa va a ser una actividad que tenemos para el día de hoy. Ustedes van a tener que construir un material de apoyo. Yo les voy a dejar un material de apoyo también de forma digital en la plataforma de Moodle en semana número 3. Ya estoy creando el link. Lo más posible, yo lo tengo es en libro físico, entonces lo más posible es que lo voy a escanear y lo subo en PDF para que ustedes lo tengan ahí. ¿Cuál es la idea? Cada uno de ustedes de manera individual debe hacer una consulta particular de este tipo de materiales. Es un ejemplo. David entonces va a crear un Word, puede ser, y vas a poner como el título pues de la consulta sobre criterios, que fue lo que dijimos, criterios metabólicos y capacidades físicas. Entonces, vas a poner esa fuente que consultaste,
obviamente citada, dónde la conseguiste, todas las referencias bibliográficas, y va a haber una parte puede ser de conclusiones, ya en forma personal y con sus propias palabras, donde van a hacer un breve análisis de ese documento que revisaron. ¿Sí? ¿Sí me dice entender? Sí, profe. Solo que esa consulta que dejamos para el día de hoy, fíjense que yo les dije de la semana pasada, desde la clase pasada, perdón, vamos a realizar la consulta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un soporte o un material donde podamos revisar esa información que consultamos. Bien, por aquí tenía puse el caso de David porque fue el que ya lo socializó, o sea, quiere decir, David ya tiene la información, simplemente es pasarla a un documento con algunos fragmentos de esa información que tú revisaste y a esos fragmentos pequeños le haces un análisis con tus propias palabras. Sin embargo, al final citas el documento donde se puede conseguir, puede ser con el enlace o si es un libro, pues lo mismo, título, nombre del autor y demás, para poder tener el soporte teórico de esa información. Por aquí tenía Néstor, estoy viendo que tienes la mano, pero Jean Pablo me había levantado la mano, no sé qué nos quería decir. Sin embargo, después creo que la desactivó. Digamos que iba a decir que había investigado en las mismas fuentes del compañero. Quería aportarle que también lo que nos quería aportar, digamos, los dos artículos, es que hay una relación inversa con lo que es la intensidad y el tiempo del ejercicio. Aparte de eso, entran algunas rutas Espera, espera, metabólicas. espera. Espera, Jean Pablo, a ver, explícanos esa parte. ¿Cómo es lo de la relación inversa? Lo que quiere decir es que, digamos, los sistemas fosfágenos, por ejemplo, que mencionaba el compañero, es como la primera ruta que toma el músculo para obtener energía. Y ahí es donde entra el tiempo y la intensidad del ejercicio. Como por ejemplo, cuando vamos a realizar un salto vertical, necesitamos fuerza explosiva. En ese instante, estamos utilizando el sistema fosfágeno porque necesitamos una explosividad en un tiempo corto. Ok, perfecto, muy bien esa relación que haces. Ahora yo te hago una pregunta, pues no solo para Jean Pablo, para todos. Hablamos en el salto vertical de fuerza explosiva, pero ojo, ¿es lo mismo ese salto vertical una repetición a 10 repeticiones? No, profe, Listo, Jean Pablo dice que no. ¿Por qué? porque ya estaríamos, si no estoy mal, estaríamos haciendo una resistencia a la fuerza. ¿Seguro? Y también entraría el tiempo. Y la Ujú. fatiga, que entraría, esa sería como la intensidad del ejercicio. Ok, entonces fíjense cómo empieza a predominar la vía de fuente energética. Pues hablamos en un principio, cuando arranca el primer salto, tal vez con el segundo es posible. Ahí llevamos la relación de cuánto duran los fosfágenos en tiempo, cuánto es el rango. Entre, De 10 a 15 segundos. Hay autores que hablan de 10 a 15, hay unos que hablan de 8 a 10, pero un promedio los 10 primeros segundos. ¿Bien? Para tener más claridad. Se supone que esa primera parte sería explosiva. Si yo ya ejecuto 5, 10 repeticiones, ¿qué manifestación de la fuerza estaría trabajando? ¿Resistencia? Fuerza de resistencia. No. Antes de trabajar la resistencia a la fuerza, trabajo otra. Esa es la última si la vemos en general, cuando termine las repeticiones, pero durante el trayecto de las repeticiones estoy trabajando otras manifestaciones. ¿Cuáles serían? ¿Qué es? Señor, de a uno, de a uno. Brian, ¿qué me querías decir? Que ahí se manifestaría resistencia a la rapidez. Resistencia a la rapidez. No, no es una manifestación de la fuerza.
Entonces, tenemos de pronto que entrar a podría ser Señor. la fuerza máxima. No, 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 no. La fuerza máxima tiene que ir con peso, con kilogramos. Y estoy haciendo un salto sin ninguna resistencia. Bueno, la resistencia de la fuerza de gravedad, nada más. Profe, podría ser la fuerza potencia. ¿Cuál, Nicolás? ¿Fuerza potencia? Fuerza potencia, sí, profe. Fuerza potencia puede ser, sí, 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 sí. Que en realidad no se llama, bueno, más que llamarse fuerza potencia, esa manifestación se llama es potencia, que es la mezcla entre fuerza y velocidad. Entonces, puede estar implícita, pero hay otra que se evidencia mejor en ese tipo de ejercicios de repeticiones, de ejecución rápida. Bueno, tranquilos, igual no nos vamos a quedar ahí. Más adelante, cuando entremos a ver capacidades físicas, pues vamos a abordar mucho mejor el tema. Les voy a decir rápido para no dejarlos con la inquietud, aunque bueno, déjame. Luis Eduardo está que levanta la mano. A ver, cuéntenos, Luis Eduardo. No, qué pena, profe, es que estaba probando. No, qué pena, profe, estaba probando. Ok, entonces desactívala, por favor. Bien, vamos con, bueno, la manifestación que se vería implícita en ese ejercicio de repeticiones se llama la fuerza rápida. Bien, esa es una manifestación de la fuerza. Hubo alguien, creo que fue Brian, que habló de la resistencia a la rapidez. Eso dependiendo del autor, pero no es una, digamos, sería resistencia a la fuerza rápida. Bien, porque es que si lo dejamos como resistencia a la rapidez, de pronto nos confundimos con el trabajo de velocidad. Pues para ser mucho más concretos, de pronto la resistencia a la fuerza rápida sí puede ser válida. ¿Vale, Brian? Listo, profe. Listo. Néstor Felipe, qué pena que no lo había dejado hablar. Lo escuchamos. No se preocupe, profe. Profe, pues yo encontré un artículo de unos profesores cubanos publicado en la revista. Néstor, no te escucho muy bien. ¿Algo está creando ahí como interferencia? ¿Ya, profe? Mejor. Voy a cerrar mi micrófono a ver si es eso. Dale, adelante. Profe, yo encontré un artículo en la revista Olimpia que de nombre lleva Alternativa Metodológica para el Control de las Capacidades Físicas, Condiciones en la Pelota Básica. No, Néstor. ¿Tienes abierto, tal vez estás desde el computador y el celular, algo así? Desde el celular, profe. Ok, pero es que me apareces doble vez conectado. Sí, es que a veces se me va la señal en uno de los dos. Ok, pero entonces debes cerrar alguno del sonido. Cuando estés hablando, debes cerrar el sonido del otro porque te crea una interferencia y no se te entiende muy bien. Ok, profe. A ver, adelante. Pues el artículo que encontré se llama Alternativa Metodológica para el Control de las Capacidades Físicas Condicionales en la Pelota Básica. El artículo habla más o menos de que van a hacer una prueba de estudio en 10 sujetos, 3 de que ya han estado en el deporte y 2 de no, y 2 que recién estén empezando. Y lo que buscan es que de, de ese deporte tengan en cuenta el sistema energético que utiliza cada capacidad física. Y pues la Néstor. parte 9 encuentro. Sí, profe. Néstor, es una lástima, pero no te entiendo muy bien. No sé si los demás, por favor, me confirman o solo es en mi caso. ¿Los demás lo escuchan bien? No, profe, no se escucha muy bien. No, señor profe. Néstor, de pronto tienes la posibilidad, de pronto a través de unos manos libres, ¿no será posible? No, profe. Ok, y si intentas, pero me dices que estás por el computador también, y si intentas el sonido por el otro dispositivo, ¿no? ¿No es posible? Sí, ya cerré la ventana desde el computador. No, por eso, pero me estás hablando por el celular. ¿Hay posibilidad de hablar por el computador? Ya, mira. Para ver si por ahí es mejor.
Bueno, mientras Néstor hace la prueba a ver si lo podemos escuchar mejor, porque es una lástima que no le podamos entender lo que nos quiere decir. Eh, quiero hacerles la pregunta nuevamente. ¿Sí entendimos entonces la actividad de entrega para el día de hoy? ¿O tienen alguna duda? Sí, profe, pues yo no Profe, me sí quedó muy es. claro. Perfecto. Entonces, cuando ustedes entran en la plataforma, en la semana número 3, estoy dejando ahí el título que sería Consulta sobre criterios metabólicos. Criterios metabólicos y capacidades físicas. Capacidades físicas. Para que ustedes lo encuentren de esa manera. Entonces, vamos a dejar la entrega a partir de hoy viernes, y máximo la entrega para el día 1 de marzo, que sería el lunes. ¿Por qué les dejo ese tiempo? Aunque en realidad debería solo dejar el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya la consulta tendría o debería estar hecha. Pero bueno, vamos a dejarla de aquí el lunes para poder de pronto socializar algo de la actividad. El día lunes tenemos clase a las 9, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces voy a dejarla habilitada hasta las 8 para que puedan entregar. Listo. Alguien que de pronto esté adentro de la plataforma, ¿me puede confirmar que ya pueda revisar la consulta? Sí, profe, ya apareció. Ok, gracias. Por aquí, ¿dónde está? Profe, yo tengo una pregunta, es que ahorita se entrecortó un poquito el audio, entonces pues quisiera que repitiera por favor de qué se trata la actividad como tal. Igualmente describir como esos criterios metabólicos y su relación con las capacidades físicas, ¿sí? Exacto, sí, pero entonces como tú hiciste en la parte de la socialización, entonces nos compartiste qué material conseguiste, puede ser un artículo, puede ser de un libro, usted puede referenciar directamente a un autor, ejemplo, Armando Forteza de la Rosa, determina que los criterios metabólicos son así y se relacionan con la capacidad física. Eso usted lo puede argumentar desde una parte teórica, mostrando el fragmento del párrafo donde el autor habla, bien sea un libro, bien sea un artículo, y abajo de esa, o sea, de esa citación que usted va a hacer de ese autor, pues ya con sus propias palabras, hacer un pequeño análisis de esa información que está compartiendo. Al final, fíjense que es muy corto el análisis y al final puede dejar el enlace, bien sea del artículo, del libro que estuvo revisando, del capítulo del libro que revisó, acompañado de unas conclusiones ya de modo general. Bien, si de pronto, como en el caso de David, no, profe, es que no encuentro directamente la capacidad física que se manifiesta a través de esos criterios metabólicos o de las fuentes energéticas, pues usted puede sacar la conclusión, como hicimos en el ejemplo de la carrera de 100 metros. ¿Listo, David? Sí, señor profe, Un gracias. poco más claro. Fíjate que lo puedes hacer en un documento Word, lo puedes presentar en PDF también, como les quede más cómodo, pero siempre citando la información que usted consultó. Ojalá, les sugiero, ojalá sean más de 2 o 3 consultas diferentes, o sea, que no se queden solo con un artículo. Mínimo vamos a dejar 2, o sea, 2 fuentes bibliográficas diferentes. Kevin, adelante. Sí, profe, pues iba a decir que en mi caso, o sea, yo había encontrado en un libro que yo tengo aquí en físico de Ujú. Grosser y Zimmerman,
acerca del entrenamiento de la fuerza. Obviamente va un poco más enfocado hacia el tema de halterofilia y el entrenamiento con pesas, ¿sí? Sí. En este caso hay sí, un capítulo, un fragmento donde habla sobre las fuentes energéticas y la regeneración. Es un fragmento muy largo, son casi tres hojas. Entonces, en este caso le quería hacer una pregunta a usted. ¿Puedo como sacar lo más importante de esas tres, o bueno, de este fragmento de lo que habla este capítulo en específico acerca de la fuerza, las fuentes energéticas y la regeneración, pues, y la importancia que se da en el momento de hacer trabajos con fuerza, valga la redundancia? En este caso, referencio en este libro como tal y en una base de datos podría ser. Claro, esa puede ser una forma, Kevin. Ahora, otra forma, otra vía que puedes utilizar es, como lo tienes en físico, lo escaneas, esa parte que vas a utilizar teórica, y la pones en el material de apoyo. Como yo les dije, yo también les voy a compartir un PDF de material de apoyo y va a quedar para ustedes. O sea, ustedes lo pueden descargar perfectamente en PDF. Pero ¿qué le sumarían ustedes como consulta? Entonces, un análisis breve de eso que de eso que estás cargando como soporte. ¿Sí? O sea, ese análisis ya con tus propias palabras, no volviendo a decir lo que dice el autor, sino para usted, o sea, ¿qué análisis puede hacer de esa información para su vida profesional, para su desarrollo profesional? Sí, ¿Sí? profe. Es decir, escaneo los fragmentos como tal y los plasmo en el Word para no tener que escribir, qué es lo que usted quiere decir, tal vez. Exacto, exacto, pues, efectivamente. Y tú, dependiendo ya de la parte o de la señala, si es un capítulo, si es un ítem, qué parte es, pues vas a hablar de esos fragmentos. Ahora, la otra opción que me parece muy válida también es si citas ese libro y lo encuentras en una fuente bibliográfica digital, pues ya simplemente lo que haces es subir el enlace Ah, ok, profe, sí, para entiendo, no entiendo. escanearlo, ¿bien? Tienes las dos variables. Tú escoges la que te parezca más cómoda, lo que te quede más fácil de trabajar. Ok, profe, sí, señor, entendido. Listo, Kevin. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por favor, pregunten sin pena, pregunten si no entienden la actividad. Por ejemplo, quiero escuchar a Ángel. Ángel Andrés, ¿entendiste la actividad? Sí, señor, muy clara la actividad. Listo, perfecto. Por favor, de manera individual. Recuerden siempre que hagan una pequeña portada, pues de quién es esa actividad, porque esta es la segunda actividad evaluativa del corte. Entonces, siempre debe tener sus nombres, su código, para qué asignatura es presentada y obviamente, pues, el tema de nuestra identidad, que pues a qué universidad pertenecemos, a la Universidad Inca de Colombia. Entonces, tener siempre claro ese sentido de pertenencia. Realiza su actividad, la entrega, y el próximo lunes entonces estaremos viendo algunos de esos análisis ya particulares, ya con sus propias palabras, para que este es como un material de apoyo a esas diapositivas que vimos el día lunes, y este sea un material complementario, o sea, que nos ayude a reforzar esa temática. ¿Por qué? Porque hoy empezaremos a abordar una nueva temática, ¿bien? En esta segunda parte de la clase. Entonces, si no hay más preguntas o dudas con la consulta para entregar, ¿puedo entonces iniciar con la segunda parte de la sesión? Sí, señor. Ok, Hermes. Kevin, ¿volviste a levantar la mano o se te quedó activada? Creo que se te quedó activada. Sí, profe, sí quedó activada, qué pena. Ok. Luis Eduardo Muñoz, una cosita, cuéntame. Estás levantando la mano. Profe, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que, bueno, lo que entiendo la actividad es plasmar como tal en el documento un fragmento de lo encontrado en la investigación en cuanto a los sistemas energéticos y la fuerza, y de eso hacer un análisis por cada uno y al final darle una conclusión, ¿sí? Sí, pero ojo, no es solo con la fuerza, es criterios metabólicos, Ajá. es criterios metabólicos y capacidades físicas. El problema es que tú dejas abierto el micrófono y se crea interferencia con lo que yo estoy hablando. Pena contigo. Debes de pronto bajarle el volumen para que cuando yo esté hablando no se cree esa interferencia. ¿Está mejor así, profe? Sí, el problema es cuando yo hablo. No, ahí ya creo que sí, ya está mejor. Bien, Bueno, entonces si me entienden, no es solo con la fuerza. Pusimos el ejemplo de fuerza, pero es con todas las capacidades físicas, criterios metabólicos y capacidades físicas. Bien.
Listo, profe, muchas gracias. Ojalá dos fuentes diferentes, puede ser un artículo, un libro o dos autores diferentes, ¿bien? Para que Listo. pueda existir una comparación y ustedes tengan mejor información. Muchas gracias, profe. Otra cosa que te quería decir, Luis Eduardo, tenías problemas para ingresar a la sesión, pero tal vez es porque no estás ingresando con el correo institucional. Ah, debe ser. Bien, cuando ingreses a la clase debes ingresar con el correo institucional y no te va a aparecer ningún problema. ¿Qué pasó? Que como entraste con uno diferente, yo tuve que darte un permiso para poder ingresar. Ah, listo, profe, qué pena con usted. Bien, listo. Para que lo tengas en cuenta, pues en esta y en las demás asignaturas. Listo, muchas gracias. Bien. Bien, entonces vamos a continuar con la temática para el día de hoy. Vamos a estar hablando, o vamos a empezar a abordar, la carga de entrenamiento y sus componentes. Entonces, voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando ya lo puedan visualizar en sus pantallas. Ya se puede visualizar, profe, sí, señor. Gracias, David. Muy bien. Bien. Entonces, iniciaríamos con esta pregunta que les hago a ustedes antes de empezar a abordar un sustento, un fundamento teórico. ¿Qué creen o qué es para ustedes de pronto con lo que han leído, con lo que han aprendido en unas asignaturas de pronto anteriores o precedentes? Cuéntenme qué es la carga de entrenamiento, qué es para ustedes. Adelante, David. Pues, profe, fundamentalmente la carga de entrenamiento es esos estímulos que se le producen al cuerpo para asimismo desarrollar algún objetivo, alguna capacidad en específico. Ok, sí, es válido, estímulos. Bien. Kevin, adelante. Sí, profe, pues iba Perdón, a decir profe, algo muy similar al... añadir que pueden ser estímulos externos y estímulos internos de tipo físico, psicológico, emocional y demás. Ok, listo, David. Kevin, adelante. No, pues iba a decir lo mismo, la misma palabra del compañero, que son un conjunto de estímulos tal vez extras o adicionales que se implementan a alguna actividad física, ¿no? En este caso, ejercicio, ¿sí? Si hablamos de una actividad física. Pues se emplean para mejorar básicamente las condiciones físicas y ya con eso vienen otras connotaciones como el volumen, la intensidad, la duración, las repeticiones, la recuperación, etcétera. Ok, muy bien, Kevin. Ahí también empiezas a nombrar ya algunos componentes de la carga, ¿no? Entonces vamos a estar viendo diferentes referentes teóricos que nos sustentan sobre esta temática para poderla asimilar de mejor manera. ¿Alguien más quiere decir algo diferente, de pronto abordar algo o sumar algo? Ángel, adelante. Que hay que tener en cuenta que para estas cargas de entrenamiento hay que ser muy específico a lo que se quiere llegar a trabajar. No siempre todas en general sirven, ya que puede contrarrestar. Ok, que ese tipo de carga debe ser específica, sobre todo con la modalidad deportiva, con las exigencias de la disciplina deportiva. Sí, es válido. ¿Alguien más?
Bien, entonces continuamos. Entonces tenemos aquí al doctor Armando Forteza de la Rosa, uno de mis referentes teóricos, autor de varios libros en entrenamiento deportivo, autor de un modelo de planificación de entrenamiento deportivo de la Escuela Cubana del Deporte. Entonces, el doctor Forteza define la carga de entrenamiento o da una breve descripción o definición. Es la relación inversa entre el potencial del entrenamiento y la condición del deportista. Es decir, es la relación funcional de adaptación que ejerce el potencial de entrenamiento que genera efectos en el entrenamiento y condiciona un determinado nivel de preparación deportiva. Constituye a su vez la célula fundamental del entrenamiento deportivo. Este es uno de los autores que habla como la carga, o sea, la define como la célula fundamental del entrenamiento deportivo. Bien. Este autor se fundamenta en escritos de Verkhoshansky, otro referente teórico, Platonov, Grosser, Sint, Weineck y Bompa. Todos autores referentes cuando hicimos aquella actividad de pronto de estos aportes de autores en el entrenamiento deportivo. ¿Lo recuerdan? Ahí vemos algunos nombres, ¿cierto? Bien, entonces encontramos otra definición según Weineck, Jürgen Weineck de la Escuela Alemana del Deporte, define que la carga tiene unos componentes. Entonces, define varios. La intensidad del estímulo, lo define como el grado de fuerza del estímulo, esos son los componentes. La densidad de los estímulos, que es la relación entre las fases de trabajo y recuperación. La duración del estímulo, que es la duración de acción de un estímulo aislado o una serie de estímulos. El volumen de los estímulos, que tiene que ver con la duración y el número de estímulos por sesión de entrenamiento. Y la frecuencia de las sesiones de entrenamiento. ¿A qué se refiere este? Al número de unidades de entrenamiento por día, por semana, etcétera. ¿Bien? Weineck también considera la duración, el volumen del estímulo y la frecuencia de los entrenamientos como el aspecto cuantitativo de la carga, mientras que la intensidad y la densidad del estímulo como el aspecto cualitativo de la carga. ¿Quién me define con sus palabras esto que nos comenta Weineck? ¿Quién nos lo explica de lo que usted entiende por esta definición? ¿Nadie? Bueno, profe, pues podemos considerar que esa parte cuantitativa es, por ejemplo, en el volumen, la cantidad de tiempo o kilogramos que tiene ese estímulo, y lo cualitativo podría ser las características propias del deportista en cuanto, por ejemplo, a la intensidad. Bueno, te entendí la parte del volumen, David. ¿Cómo quedaría lo otro? David, ¿me puedes aclarar la otra parte? Profe, bueno, diría que es como las características propias del deportista en cuanto a su grado de exigencia, por ejemplo, en la intensidad y el modo en que se recupera en relación a la densidad. No sé si esté bien, considero que es como las características propias. Más o menos tiene relación con lo que estás hablando. Kevin, nuevamente se te quedó la mano activada. No sé si quieres participar. Recuerda que no estoy viendo la pantalla siempre porque estoy con las diapositivas. ¿Alguien más quiere intervenir aquí en esta parte? Pues igualmente iba a decir algo, profe. Pues dice que la frecuencia de los entrenamientos como aspecto cuantitativo, digamos que el significado es que se refiere como a la cantidad en número, tal vez. Sí.
Entonces, tal vez es la forma en la que se expresa, digamos, en repeticiones o en, digamos, en cuánto peso, etcétera, ¿sí? Y en cuanto al Ok. estímulo, bueno, de la densidad, intensidad y densidad del estímulo como aspecto cualitativo, pues hacemos referencia como a la cualidad del ejercicio o a la forma de desarrollar el ejercicio, tal vez, lo entiendo de esa manera, podría ser. La forma como se desarrolla, pero ¿eso en cuanto a la intensidad o a la A, densidad? a las dos, pues dice que mientras la intensidad y densidad del estímulo como el aspecto cualitativo de la carga, o sea, van Ujú. como de la mano esas dos en el aspecto cualitativo, ¿no? O sea, que no se puede medir, o sea, no se puede expresar en números, tal vez. Puede ser, aunque ahorita vamos a ver unos ejemplos y vamos a entender mejor esta parte. Bien, Luis Eduardo. Bueno, profe, en cuanto a lo que vemos como los aspectos cuantitativos, pues vemos lo que son las rondas, lo que son las series por repeticiones y si nos vamos a la parte de la intensidad, creo que tenemos que también hablar de porcentajes, que es como la intensidad que se refleja, digamos, ese ejercicio, ya sea, digamos, en, no sé, puede ser en segundos, digamos, de una carrera, o puede ser la intensidad en cuanto al porcentaje de fuerza que se esté utilizando. Ok. Lo que pasa es que la Bien, intensidad, creo que se mide es por porcentaje, no sé si estoy mal, profe, de intensidad. ahorita vamos a ver una definición. Listo. Listo. Hermes, adelante. Profe, pues como ya se había hablado, o sea, todo lo cualitativo es aquello que se puede calcular, mientras que o sea, cuando vamos al aspecto de lo que es lo cualitativo, sería, no sé si alcance a abarcar ahí, sería como la técnica y demás cosas que se hacen en cuanto al porcentaje de la carga que se maneja, porque digamos no es lo mismo en levantamiento de pesas trabajar, digamos, una sentadilla al 60% que al 100%. Ok, Hermes, sí. Bueno, entonces, de pronto de todo lo que hemos escuchado y de lo que ustedes saben, ¿quién me puede definir qué es la carga, qué es la intensidad y qué es la densidad? Ojalá con un ejemplo práctico, o sea, usted lo define, luego me pone un ejemplo práctico donde se pueda reflejar esta información. ¿Quién lo puede hacer? Yo quisiera escuchar, por ejemplo, a Eduard Yesid Guerrero. Eduard, buenos días. No te he escuchado. Cuéntame, Eduard. Eduard Yesid, ¿nos estás escuchando? David, una pregunta. ¿Tú sabes sobre este compañero? Porque pues lo veo que está conectado, pero no responde, no sé si está, no participa, no sé si solo se conecta y ya. Perdón, profe, ¿quién es? Eduard Yesid. Pues, profe, la verdad creo que está en el grupo, pero ahorita respecto a la clase no sé. Ok, no, pero me refiero que de pronto por ser tú el monitor, no te ha escrito nada, no tiene ninguna dificultad con la conectividad ni nada por el estilo, ¿sí? Voy a anotarlo aquí, Eduard. No, profe, a mí no me ha consultado nada o que se haya reportado con alguna cosa, no, profe. Perfecto, listo. El compañero Sergio Alexander Jaimes, tampoco lo veo conectado, ¿cierto?
para que de pronto como monitor, David, lo vayas teniendo en cuenta. Por más de que estemos trabajando de forma sincrónica, virtual, pues hay que asistir a las clases. Simplemente yo lo dejé muy claro desde el inicio. Las personas que entreguen trabajos pero no me participen en clase, no se los voy a evaluar o no van a tener una buena evaluación. ¿Bien? Porque no solo es entregar la actividad, sino estar dentro de la clase, participar y aportar. Néstor, cuéntame qué nos tienes para decir. Profe, respecto a mi compañero, él dice que pues la internet de él no está funcionando bien. Hemos hablado de dos personas. ¿De quién, Néstor? ¿Me puedes comunicar, por favor? De Eduardo, sí. Edward, ¿tiene problemas con el internet? Sí, profe. Ok. Listo. Pues él por lo menos lo veo ahí. Luis Eduardo Muñoz ya me aparece aquí en plataforma. Joan Sebastián Murillo. Joan Sebastián. Bien. Entonces, en este preciso momento, para tener de pronto corroborar un poco el tema de la asistencia, cada uno en el chat de la clase me va a poner su código, sus nombres completos con apellidos para tomar la asistencia del día de hoy. Profe, que Joan Sebastián Murillo también tiene fallas con el internet. Complicado el tema porque están conectados, pero no, o sea, es como si no estuvieran aquí, es lo mismo. De todas maneras, gracias, Néstor, por la información. Profe, el compañero Brian Steven Villamil no se encuentra conectado debido a que ayer me dijo que se encontraba con un malestar y dependiendo cómo amaneciera hoy, mira si se conectaba o no. Ok, Brian Steven Villamil, ¿sí? Sí, señor. Pero él no está. No se encuentra, no, señor. Gracias, Ángel. Vale, profe. Bien. Entonces vamos a ir continuando con nuestra presentación. Bueno, les dejé la pregunta sobre el tema de los componentes, ¿no? ¿Quién me puede definir un ejemplo del volumen, la intensidad y la densidad? ¿Alguien está en capacidad de hacerlo? Profe, en el ejercicio, la verdad, lo que es densidad, eh, no sabría cómo definirlo. Es como la primera vez que escucho densidad dentro del ejercicio. Ok. Listo, Pero Gianpablo. la carga, considero que son todos los estímulos, como ya mencionamos anteriormente,
que se emplean para mejorar la condición física de algún deportista. El volumen es la duración total que tiene toda esa carga y la intensidad es con qué frecuencia se realiza esa carga. Más o menos, Jean Pablo, listo. Si tienes una idea, vamos a darle el espacio a Joan Sebastián Murillo. Profe, buenos días. Qué pena no respondí ahorita, es que tenía problema con el internet. Bueno, ya que mi compañero va a complementar con la densidad, pues la densidad es como los intervalos de descanso que podemos encontrar tanto como en días, en los días que nos presenta el entrenamiento como en un mesociclo, lo podríamos como plantear. Lo tengo yo pues como definido esa parte como la densidad. ¿Cuál? Como el descanso entre días de entrenamiento en un mesociclo, pongámoslo así como ejemplo. Ahí que estás definiendo la densidad. Sí, señor. No, la densidad no se refiere solo a eso. Bien, Luis Eduardo. Profe, si no estoy mal, la densidad tiene que ver en el descanso lo que es no entre series, sino entre tandas, ¿no? No. Mira, para que todos tengamos una idea clara, entonces, ¿por qué Weineck nos habla del volumen como la parte cuantitativa? Porque, como lo decía, creo que era Kevin, no me acuerdo si era David o Hermes, uno de ellos tres abordó esa parte del volumen. Lo podemos calcular en metros, en centímetros, en peso, bien sea en kilogramos, en libras, en toneladas, ¿sí? Por eso se llama la parte cuantitativa. Usted puede decir cuántas repeticiones, cuánta cantidad de peso puede levantar. Entonces esa es la parte del volumen, ¿bien? Todo lo que tenga que ver con números y lo podamos cuantificar. ¿Qué es la intensidad? La intensidad es el grado, ojo, estas son definiciones mías, ¿bien? Como yo las interpreto. Sin embargo, vamos a ir viendo otros autores y ustedes van sacando sus propias conclusiones. La intensidad es el grado del esfuerzo con el que se realiza el ejercicio. Y es de carácter cualitativo, ¿por qué? Porque usted puede decir que el ejercicio fue alto, medio bajo y bajo, ¿sí? Puede estar en esa escala cualitativa. Un ejemplo práctico de la intensidad. Entonces, usted realiza un trayecto de 10 metros, pero usted le dice al deportista, vas a realizarlo con el máximo de tu velocidad. Entonces, tiene que hacer el mayor esfuerzo posible por hacerlo lo más rápido posible. Si lo ponemos contra reloj, estamos trabajando con el mayor de sus posibilidades. Si por el contrario le decimos, no, ahora vamos a realizar esos mismos 10 metros, pero con una intensidad moderada, o sea, va más despacio, entonces obviamente va a bajar. También lo podemos, digamos que se contrasta mucho el tema del trabajo de la intensidad con la frecuencia cardíaca. Para poder saber, en el alto rendimiento, ya trabajamos con los GPS o con los chalecos de GPS y pulsómetro para poderle decir, David Felipe, estás trabajando por debajo de tu 90%. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos unas pruebas diagnósticas, unas evaluaciones previas, donde sabemos cuál es tu 100%, ya lo tenemos en el computador. Esos datos ya están, listo, frecuencia cardíaca sobre el 190, 180% es su trabajo a máxima intensidad. Si por el contrario estoy revisando esto con ayuda de todas estas herramientas tecnológicas, estoy revisando que estás trabajando sobre las 140, 150 pulsaciones, pues entonces me estoy dando cuenta que no estás llegando al umbral del 90%. Por eso había un compañero ahorita, no recuerdo quién era, que decía que tal vez se podía medir con porcentaje. Sí, efectivamente, es una forma de poder valorar la intensidad, pero también de forma cualitativa, como ya les dije, ahorita vamos a ver unos ejemplos en unas tablas más adelante, sobre cómo se puede clasificar esa intensidad, ¿no? La más conocida es bajo, medio y alto. La intensidad o fue baja, o fue media, o fue alta. ¿Listo? Ahora,
La densidad, entonces, ¿qué sería la densidad? La densidad no es más que la relación trabajo-descanso. Por ahí hubo un compañero que dijo que no, que era lo que se daba el descanso después de días de trabajo en un microciclo, en un mesociclo, no. En una sesión de entrenamiento, en un ejercicio, ya se ve la densidad. Simplemente, ¿cuánto tiempo trabajó? ¿Por cuánto tiempo descansó? Luis Eduardo trató de acercarse al decir que en el tema de las dinámicas de descanso, bien sea una micropausa, una macropausa o un intervalo entre series, entre ejercicios, entre repeticiones. Pero tiene que haber siempre esa relación. No me puedo quedar solo con el tiempo de descanso, sino que la densidad la logro contemplar cuando hago la relación trabajo-descanso. Les voy a poner un ejemplo práctico que sé que les va a ayudar a entender mejor. Usted va a hacer trabajo de resistencia a la fuerza, ¿sí? Hace unas repeticiones, puede ser de sentadilla, se demoró trabajando, o sea, lo que duró trabajando esas repeticiones en sentadillas, vamos a ponerle 1 minuto. Y le damos de descanso 1 minuto para volver a iniciar una nueva serie, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la relación ahí de la densidad? Ustedes van a encontrar de pronto en la bibliografía densidad 1,1, densidad 2,1, densidad 3,1. Esa densidad 1,1 se refiere, trabajó 1 minuto, descansó 1 minuto. Entonces, está trabajando el mismo tiempo que descansa. ¿Más claros con el ejemplo? Sí, profe. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces creo que podemos continuar con nuestra... Ya tenemos claro esos 3 componentes que según el autor que revisamos, existen varios componentes de la carga. Sin embargo, los 3 que yo manejo en mi trabajo práctico con grupos de entrenamiento, con equipos de entrenamiento, de rendimiento y demás, son esos 3 componentes básicos que los vamos a empezar a abordar nosotros también. Tenemos aquí un ejemplo que nos da Weineck. Entonces, ¿quién me ayuda a leer este ejemplo? Este autor señala al respecto lo siguiente, tomando como ejemplo el entrenamiento de fuerza, un volumen total de 1000 kilogramos levantados durante una unidad de entrenamiento y dosificados en 8 por 125 kilogramos, contribuirá más al desarrollo de la fuerza máxima debido a la intensidad elevada de la carga de trabajo. Una dosificación de 20 por 50 kilogramos que estimulará más bien las cualidades de resistencia general, fuerza, a causa de la mayor duración del estímulo de entrenamiento y de su débil intensidad. Listo, con tus palabras, ¿qué crees que nos quiere dar ese autor con ese ejemplo? Pues ahí está mostrándole la relación que decía el profe ahorita de lo que era el descanso y lo que es el trabajo, ¿no? Durante el ejercicio. Listo, pero ¿qué diferencia ven en ese ejemplo que nos da Weineck? El primer ejercicio, ¿cómo es? En el primero tiene una intensidad más alta y volumen más corto. Y ya en la segunda, pues, trabaja más volumen que la intensidad. En el primero, el volumen total es de 1000 kilogramos, levantados en dosificación de 8, entonces 8 series de 125. No, ahí no puede haber un volumen bajo. Sí hay más intensidad porque 125 kilogramos, ¿no? Y el volumen de las repeticiones de la dosificación es más corto. Luis Eduardo, tienes que cerrar el micrófono porque si no creas interferencia a tus compañeros. Nuevamente, Brian, perdón, adelante. La intensidad es más alta en la primera porque son 125 y el volumen, la dosificación, digamos, de
de las series o las repeticiones es más corta. Y ya en la segunda, pues, hace más repeticiones, o sea, más volumen, y la intensidad es más pequeña. Ok. Entonces podemos ver cómo cuando empezamos a dosificar, cuando empezamos a jugar con esa dosificación, pues cambia ese volumen, cambia esa intensidad. Y podemos ver que el primer ejemplo va enfocado hacia la fuerza máxima, que es una manifestación de la fuerza, y se desarrolla con ejercicios con alta cantidad de kilogramos, en este caso de volumen, y con una intensidad elevada. Por el contrario, si bajamos el peso, por ende bajamos la intensidad también de la ejecución y eso nos lleva entonces a un trabajo más de resistencia a la fuerza. Bien, ese es el ejemplo de Weineck. Vamos ahora a pasar a Bompa. Entonces, Bompa señala lo siguiente. Cualquier actividad física realizada por un atleta conduce a alteraciones anatómicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas. La eficacia de dicha actividad resulta una función de su duración, distancia y cantidad de repeticiones, lo define como el volumen. La carga y la velocidad la define como la intensidad y la frecuencia de realización, la densidad. Aquí tenemos unas gráficas de ejemplo de algún tipo de ejercicios o cargas. Algunas las podemos ver que son con peso, otras son con tipos de contracción isotónica, isométrica, bien, variedad de ejercicios. Según Platonov, señala los siguientes componentes. Él señala la naturaleza del ejercicio, la intensidad del trabajo, la duración del trabajo, la duración y naturaleza de los intervalos de reposo, situados entre ejercicios y número de repeticiones. Eso según Vladimir Platonov. También define la carga como el elemento central del sistema de entrenamiento. Comprende en sentido amplio el proceso de confrontación del practicante con las exigencias que son representadas durante el entrenamiento, con el objetivo de optimizar el rendimiento deportivo. Aquí tenemos una gráfica sobre la naturaleza de la carga. Ese puede ser el nivel de especificidad y el potencial de entrenamiento. Magnitud de la carga. Está el volumen, la intensidad, la duración, orientación de la carga si es selectiva o compleja, y organización de la carga si es distribución temporal o interconexión de las cargas. Fíjense que aquí define una carga externa y una carga interna en el organismo. Los índices externos e internos de la carga son interdependientes, puesto que el aumento del volumen y la intensidad determinan de inmediato el aumento de las solicitudes de los sistemas funcionales. Aquí se relaciona mucho con las vías energéticas o fuentes de energía. En la primera gráfica, en la parte superior, podemos ver una carga de la misma intensidad y el mismo volumen. Por este lado encuentran la carga, hay una reacción. Esta es la reacción de un deportista de nivel bajo, esta es la reacción de un deportista de nivel medio y esta es la reacción de un deportista de nivel alto. En la segunda gráfica vemos una carga externa límite planteada por Platonov, donde está el deportista de nivel alto y el deportista de nivel bajo. Bien, fíjense que el deportista de alto nivel tiende a tener una mayor recuperación, mucho más rápida que un deportista de nivel bajo. Eso en cuanto a las reacciones del organismo de deportistas de diferentes niveles. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver los parámetros máximos de entrenamiento de los deportistas de alto nivel, masculino, en la etapa de realización máxima de posibilidades individuales adaptado por Platonov. Entonces tenemos ejemplos como carrera de fondo, de medio fondo, perdón, carrera de fondo, natación, remo y ciclismo de ruta. Aquí tenemos los parámetros. Entonces, ¿cuáles son los parámetros a seguir, por ejemplo, en una carrera de medio fondo? El tiempo de trabajo en horas, el volumen de trabajo en kilómetros, número de día de trabajo y número de sesiones de entrenamiento. Entonces tenemos
Para un microciclo de una semana, tenemos el tiempo de trabajo en horas puede estar entre 25 y 30 horas. Para un año, se sugiere de 1.100 a 1.200 horas. El volumen de trabajo en kilómetros puede estar entre los 300 y 340 kilómetros. Para el año entre 65.000 entre 6.500 y 7.500. Número de días de trabajo entre 6 y 7 días. Y al año entre 320 y 340 días de trabajo. Número de sesiones de entrenamiento de 12 a 15 en un microciclo. Y para un año de 500 a 550. ¿Bien? Fíjense aquí cómo podemos ver más ejemplos en cuanto al ciclismo. Y aquí cómo se relaciona ejercicios o deportes, disciplinas deportivas de resistencia, como el ciclismo de ruta. Van a ver que los volúmenes, tanto en el microciclo como en el año, pues son altos, ¿no? O de niveles altos. Ahí les dejo la tabla para que la revisen de pronto con más calma. Y continuamos entonces con la escala de intensidad. Esta era una de las tablas que les hablaba o les nombré cuando empezamos a abordar la intensidad. Esta tabla es según Hart en el 81, donde da una escala de rendimiento máximo por niveles, donde el 1 es el mínimo y el 6 es el número mayor. El 1 que va a trabajar intensidades de entre un 30 y un 50% y está en una zona baja. El 2 entre un 50 a un 70, intermedia. El 3 entre un 70 a un 90 a un 80% media. El 4 entre un 80 y un 90 ya empieza a ser submáxima. Luego en la quinta de un 90 a un 100% máxima. Y este es uno de los autores también con Bompa que hablan de una intensidad por encima del 100%, que sería una supermáxima o supramáxima. También la encuentran así en la bibliografía. ¿Bien? ¿Logramos entender bien esta gráfica, esta tabla? ¿O quedan dudas? Profe, una pregunta. En el rendimiento máximo 6, ¿cómo se trabajaría esa intensidad del 100 al 105%? Pues ahí, Ángel, lo que ellos hacen es cuando practicamos, puede ser un RM, que es una repetición máxima o su máximo nivel de capacidad de rendimiento. Cuando tenemos ese 100, para poderlo llevar a un 105, es tratar de mejorar o de superar ese 100. ¿Sí? Esa sería la intensidad, o sea, más allá de sus posibilidades. Es un poco complicado describirlo, pero pues hay procesos, sobre todo en el alto rendimiento. Recuerden que el entrenamiento deportivo de alto rendimiento es una agresión al organismo porque busca llevarlo más allá de sus límites. ¿Sí, Ángel? Sí, señor, profe. Entonces, más que todo iría con este ejemplo, esta tabla. Los invito a buscar otro tipo de tablas de este tema de las escalas de intensidad, porque hay autores pues, que las plantean hasta el 100%, ¿no? Que ese es su límite. Cabe resaltar que esto es para entrenamiento de alto rendimiento. Bien, vamos a continuar con otra tablita. Aquí encontramos entonces, esta es una de las zonas de intensidad en los deportes cíclicos. Nómbreme en algunos deportes cíclicos, por favor. Ciclismo. Natación. Ciclismo. Patinaje. Ciclismo, natación, la misma carrera en atletismo. Bien. Tenemos que está duración de trabajo entre los 1 y 15 segundos de trabajo, niveles de intensidad, entonces límites, o sea, máxima, hasta lo máximo que usted pueda. El sistema productor es el ATP y la fosfocreatina, que eso más o menos aquí es una tabla resumen de lo que ustedes tenían que consultar. Y aquí tenemos las vías anaeróbicas y aeróbicas. Fíjense que aquí está entre 105, 95 y de 0 a 5. Bien, las zonas de intensidad. ¿Qué quiere decir? Que el mayor componente en esta parte es anaeróbico. ¿Por qué? Porque son aquellas gestos explosivos de alta intensidad, súper rápidos, saltos, lanzamientos, etc. De los 15 a los 60 segundos tenemos que es máxima.
También tenemos el ATP y la fosfocreatina, pero ya el sistema productor aparece el ácido láctico. Entonces, fíjense que el anaeróbico sigue predominando en este tipo de ejercicios sobre el aeróbico. Bien, de 1 a 6 segundos. También tenemos aquí submáxima, o sea, la intensidad va bajando de esa ejecución del ejercicio. Está el ácido láctico acompañado ya de un sistema aeróbico. Va predominando el sistema anaeróbico, pero ya con alto componente del sistema aeróbico. Ya de 6 a 30 segundos va con una intensidad media, ya el sistema productor o el sistema que predomina es el aeróbico sobre el anaeróbico, y en el último, que es más de 30 minutos, ya pues es una intensidad baja, moderada, trabajo aeróbico, y fíjense que el trabajo del anaeróbico ya es mínimo y ya empieza a predominar la vía aeróbica. Bien. Tenemos aquí otra tabla. Escala de intensidades para el entrenamiento de la fuerza y la fuerza-resistencia para una persona medianamente entrenada, según Marty, citado por Grosser, Stariska y Zimmerman. Bien, estos son los autores que plantean esta tabla. Entonces, por este lado tenemos el porcentaje de fuerza máxima, una intensidad que está entre escala, escasa, leve, media, submáxima y máxima. La resistencia, un porcentaje menor de tiempo, fíjense que como va aumentando ese porcentaje, y la frecuencia del pulso por minuto. Entonces aquí tenemos ya relación con la frecuencia cardíaca. Por ende, entre más alta sea la frecuencia cardíaca, pues se supone que la intensidad del trabajo es mayor también. Eso es directamente proporcional. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos prácticos para ir consolidando y concretando esta temática. Tenemos aplicación de componentes de la carga. Entonces tenemos una sentadilla, se realizará 4 series de 15 repeticiones, peso de disco, como lo vemos en la imagen, con una intensidad máxima, submáxima y media, eso dependiendo. Aquí entra en relación si es máxima, submáxima o media o baja, cuál es el objetivo de ese ejercicio. Pero como entrenador debemos saber qué voy a conseguir, qué capacidad física es la que voy a desarrollar, y de ahí eso me va a determinar con qué intensidad la voy a realizar. Y la densidad sería su frecuencia de realización, será con un descanso de 20 segundos entre cada serie. Entonces miren que aquí lo nombramos como densidad 2-1. ¿Quién me explica qué significa este 2-1? Ya con lo que hemos hablado. 2 minutos de trabajo por una descanso. La persona que participó no lo escuché muy bien. Vuelve a intervenir, por favor, pero no cierres tan rápido el micrófono porque no te escucho bien. 2 minutos de trabajo por uno descanso. Luis Eduardo, no te estoy escuchando. Profe, el compañero menciona que son 2 minutos de trabajo por uno de descanso. Espérame, David. Espérame porque no los escucho bien. Debe ser algún problema de la... ¿Me pueden hablar de nuevo, por favor? Luis Eduardo, adelante de nuevo. Ya me escucho. ¿Qué fue lo que dijiste? 20 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso por uno de trabajo. No. No. Creo que David también intervino. ¿Qué dijiste, David? No, profe, hacía alusión a que el compañero dijo que 2 minutos de trabajo por uno de descanso. Fue lo que dijo. No. Ojo, no nos confundamos.
No nos confundamos con el ejemplo que yo les puse de 1 minuto por 1 minuto. Aquí tenemos que ver es que 2-1, ¿qué quiere decir? Que trabaja el doble tiempo del que, recuerden, el primero es el tiempo de trabajo por tiempo de descanso. Entonces, trabajo el doble, solo descanso la mitad. ¿Bien? Esto no se refiere a minutos, se refiere a esa relación de trabajo-descanso. ¿Cómo es la densidad? Estoy trabajando más y estoy descansando menos. ¿Bien? Gracias, profe. En ese ejemplo serían 40 segundos, profe. Exacto. Si estoy haciendo un trabajo de 20 segundos, serían 40 segundos de trabajo por 20 de descanso. Estoy trabajando el doble y estoy descansando la mitad. Si fuera 40 segundos de trabajo por 40 de descanso, estaríamos hablando de densidad 1-1. Estoy trabajando 40 segundos, pero estoy descansando los mismos 40 segundos. Entonces estoy en densidad 1-1. Bien, otro ejemplo. Estocadas, entonces se realiza 4 series, cada serie debe tener 7 repeticiones por pie. Intensidad máxima, su máxima y media, entre series tendrá un tiempo de descanso de 30 segundos, 1-1. Fíjense que aquí me dice la densidad es 1-1. Quiere decir que debe estar trabajando el mismo tiempo que descansa. Otro ejemplo, zancada lateral con peso. El volumen se realiza 3 series, cada una debe tener 4 repeticiones por pie con un peso de 10 kilogramos. Intensidad máxima, submáxima o media, eso dependiendo del objetivo. O sea, puede ser, no es que sea estas 3, ¿no? Sino puede ser cualitativa. Es más, ahí les podríamos sumar el baja, si lo va a trabajar la intensidad baja, dependiendo si es trabajos de regeneración, trabajos de fortalecimiento y demás. La densidad entre las series se tomará un descanso de 1 minuto entre serie. Bien, aquí no está definida la densidad, simplemente me está diciendo, bueno, voy a descansar 1 minuto. Ahora, yo, ¿cómo tengo que hacer para saber cuál es la densidad? Tengo que tomar el tiempo de trabajo para poder decir cuánto sería esa densidad. Bien, y aquí encontramos alguna de la bibliografía utilizada para la elaboración de este material de Jorgen Weineck, García Manso, Antonio Vasconcelos y Forteza de la Rosa. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, hasta este momento, ¿qué les pareció? ¿Cómo les pareció? ¿Qué contenido recibieron? ¿Ya lo conocían? Por el contrario, nunca lo habían visto. Los escucho. Sí, claro, profe, de mi parte lo he estudiado en semestres anteriores con el profe Mario, pero como usted lo Ok. menciona, profe, pues hay distintos autores que manejan asimismo distintos conceptos y pues son aplicados eh, según su teoría. Entonces, tener en cuenta pues esos elementos. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga algo para aportar? Profe, yo sí ya habíamos escuchado y hablado de densidad, intensidad y carga en pedagogía, pero nunca habíamos tocado así a fondo el tema. Ok, Néstor. Bien. Entonces, ¿cuál es la invitación para la próxima sesión? Voy a dejarles un espacio de tiempo para que puedan empezar a trabajar en su consulta sobre los criterios metabólicos. Y aparte vamos a realizar otra consulta. Esta, digamos, si ya es a manera independiente. ¿Qué quiere decir? Pues que cada uno la hace sin esperar una evaluación ni nada por el estilo, simplemente para comentarla a la próxima clase, donde van a abordar otro tipo de autores. Fíjense que hablamos de Weineck, hablamos de Bompa, de Forteza y Platonov, creo, si no me equivoco, si no se me sale ninguno. Entonces, ¿qué otros autores plantean
componentes de pronto diferentes de la carga, componentes de la carga diferentes o similares a los que vimos en clase. Entonces lo vamos a abordar en la próxima sesión. Ustedes me van a comentar qué autores se encontraron y qué componentes plantea. ¿Sí? Listo, profe. Bien, y de esta manera pues daríamos por finalizada la sesión de hoy, dejando este espacio casi de media hora para que ya empiecen a trabajar con su consulta para el día lunes, con el tema de criterios de metabólicos y capacidades físicas. Recuerden que esta sesión ha sido grabada y estará yo creo que ya para a partir de mañana ya debe estar cargada en la plataforma de Moodle. Por si de pronto quieren revisar algo que no les haya quedado muy claro, lo pueden volver a retomar. Bien, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, una pregunta, no me quedó claro. ¿La actividad se entrega el día lunes o se puede entregar hoy? No. Si te das cuenta en la plataforma, Néstor, ya está habilitada. ¿Qué quiere decir? Usted si ya la tiene, la puede entregar hoy. El tiempo límite es el lunes, a las 8 de la mañana, tiempo límite. ¿Qué quiere decir? Antes de la clase. ¿Por qué? Porque ya en la clase la vamos a socializar. Pero si usted juiciosamente hoy la termina y la sube, ya queda cargada y ya no tiene que hacer trabajo el fin de semana. ¿Listo, Néstor? Ok, profe. Listo, profe. Por eso yo les pedí, sin embargo, si quiere alguien de pronto que esté conectado y puede compartir su pantalla para mostrarles que en Moodle ya aparece la actividad, pues le agradezco. Para que no podamos así, de todas maneras, no quede ninguna duda. Profe, yo tenía otra pregunta, qué pena. Adelante, Kevin. Es que casualmente también tengo otro libro de gimnasia rítmica deportiva, ¿sí? Aquí Sí. también hay un capítulo donde nos habla sobre las características y clasificación de los ejercicios. Son dos autoras, son dos profesoras, son dos licenciadas. Hablan un poco sobre las capacidades físicas y los criterios fisiológicos, pues no los tocan tan a fondo, pero sí los nombran aquí un poco. Igualmente le quería preguntar si complementando puedo adicionar una información para anexarle de pronto a este libro en el que tengo también aquí impreso, ¿sí? Es decir, de pronto unas imágenes donde se vean un poco más visto el tema de los criterios metabólicos, como las fuentes de energía o lo que implica, ¿sí? Claro, es bienvenido, no hay ningún problema. Igual recuerda que ese material pues va a ser para que ustedes mismos también lo compartan entre ustedes. Ah, ok, profe, listo, entiendo, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que me pueda compartir pantalla para mostrarle a sus compañeros la plataforma de Moodle y puedan ver que ya pueden cargar ahí la actividad? Ah, ok, profe, un momento. Como pueden ver, acá está ya la semana 3, entrenamiento deportivo y consultas sobre criterios metabólicos y capacidades físicas. Por restante 2 días y 21 horas. Exacto, listo, Jean Pablo, muchas gracias. Ahí donde decía agregar, para los que de pronto tengan alguna duda, en la parte de agregar, ahí usted agregaría su archivo o su entrega y su consulta. Recuerden siempre, cuando carguen en la plataforma, ponerle en el nombre del archivo, poner de pronto consulta como nombre del archivo y su nombre, de quién la presenta, ¿bien? Ténganlo en cuenta a la hora de cargar sus documentos. Listo, Jean Pablo, muchas gracias. Entonces, ¿hay alguna otra duda, alguna inquietud? ¿O ya podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy? Bien, como no hay dudas ni inquietudes, entonces les deseo un feliz fin de mañana y